Bienvenidos a Misterios Clásicos. En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, un susurro bajo el púlpito de la iglesia esconde un terrible secreto. Esta noche, la señorita Marple escucha, y cada silencio habla. ¿Desde dónde nos acompañas? Cuéntanoslo abajo. Ahora, sírvete algo caliente, y que comience el misterio. La última nota del órgano tembló bajo los arcos de piedra de Santa Mildred, una leve vibración que parecía resistirse a apagarse. La congregación inició su cortés éxodo, revoloteaban los himnarios, crujían los abrigos y murmuraban elogios al sermón del vicario, cuando un leve sonido, mitad jadeo, mitad sollozo, rompió el silencio. Provenía del escalón del presbiterio, donde la señora Petherbridge, ama de llaves de la vicaría, permanecía inmóvil, con la mirada fija en la base tallada del púlpito. Allí, bajo el manto de madera de santos y lirios, sobresalía una mano pálida, delgada, quieta e inconfundiblemente sin vida. Por un instante nadie se movió. Entonces el vicario se tambaleó hacia adelante. Su sotana se enganchó en la barandilla. «Dios mío», susurró. El cuerpo estaba encajado torpemente bajo las escaleras del púlpito, medio oculto por el terciopelo caído que solía cubrir la caja de latón para las colectas. El tenue aroma a pulimento y lirios se mezclaba con algo metálico, agrio y perdurable. La señorita Marple se había sentado en los 3 bancos del fondo. No gritó. En cambio, se apoyó ligeramente en su paraguas, observando a la pequeña multitud que se arremolinaba hacia el frente como pájaros curiosos tras una miga de pan. La naturaleza humana, pensó, tenía una forma de revelarse con mayor franqueza en la conmoción. La viuda Chadwell se aferró a sus perlas murmurando oraciones. El joven Peter Lansing, el organista, se escabulló por la puerta de la sacristía. La señora Price Ridley exigió sales aromáticas que no necesitaba. Fue casi instructivo. Cuando el inspector Cray llegó de Much Benham, la iglesia se había convertido en un teatro de histeria contenida. Era enérgico, amable con cierta tensión, y estaba convencido de que la competencia residía en el volumen. En ese preciso instante, con todos fuera menos el sacristán, ladró. La señorita Marple, menuda y casi perdida entre la multitud, fue apartada por el cura. Obedeció sin protestar, notando al pasar que un candelabro de latón en la barandilla del púlpito había dejado una leve marca circular, donde recientemente se había frotado el pulimento. Afuera, el aire invernal apretaba las mejillas sonrojadas con su frío. Los aldeanos se apiñaban junto al muro de piedra, susurrando en el idioma de los recién asustados. Alguien dijo que el muerto era un desconocido. Otro juró haberlo visto en la oficina de correos 2 días antes. La señorita Marple permaneció en silencio entre las especulaciones, siguiendo con sus ojos pálidos las manos temblorosas del vicario, mientras intentaba encender un cigarrillo sin éxito. Era un alma gentil, fácilmente desconcertante. Su esposa, en cambio, tenía la calma de quien encuentra la tragedia incómoda en lugar de trágica. «¡Qué asunto tan terrible, señorita Marple!», murmuró la señora Petherbridge agarrándose el delantal. «Debió de colarse después de las vísperas, aunque... ¿por qué se escondería bajo el púlpito?» «La gente se esconde en lugares extraños», dijo la señorita Marple en voz baja, «tanto en la vida como en la muerte». Un alguacil apareció para colocar una tranca en la puerta del cementerio. Las campanas de la torre sonaron accidentalmente, asustando a una nube de estorninos del tejo. La vista atrajo la mirada del pueblo hacia arriba, y por un instante el silencio volvió a sentirse sagrado. Luego la curiosidad reanudó su ascenso. De vuelta en la vicaría, se preparaba el té porque el dolor, incluso el de segunda mano, debe ser alimentado. La señorita Marple aceptó su taza y escuchó los relatos superpuestos que llenaban la sala. Cada frase se contradecía a la anterior. Alguien insistía en que el muerto vestía de negro clerical, otro, que tenía botas de jardinero. La señorita Marple se limitó a remover el té, trazando pequeños círculos en el vapor. La contradicción, pensó, era señal de que la verdad se acercaba desde lejos. Cuando el inspector Cray finalmente se unió a ellos, su expresión reflejaba fatiga y la promesa de conclusiones claras. «Aún no se ha confirmado la identidad», anunció. «Hombre de mediana edad, sin papeles. El moretón en la sien podría ser una caída. Ya veremos». Miró a su alrededor como si desafiara a la sala a descubrir el motivo. La esposa del vicario no ofreció sus condolencias a nadie en particular. La señora Petherbridge se secó los ojos, con cuidado de no mancharse la harina de la manga. La señorita Marple miró hacia el oscuro ventanal, donde la silueta de la iglesia se recorta contra un cielo pálido. Una sola vela,
Aún titilaba en el interior, su luz temblando sobre los bancos. «Qué extraño», murmuró casi para sí misma. «Uno siempre piensa en la iglesia como un refugio. Sin embargo, incluso allí, el mal puede elegir las sombras bajo el púlpito». Nadie respondió. Afuera, una grajilla graznó, solitaria y definitiva, mientras la primera nevada comenzaba a caer. La nieve yacía en pequeños islotes blancos sobre el césped de la vicaría, cuando el alguacil se marchó y la conversación se redujo a un murmullo cansado. La luz de las velas de la iglesia se filtraba tenuemente a través de los cristales escarchados, y la señorita Marple, sentada en el rincón sombreado cerca de la aspidistra, observaba cómo la habitación se adapta silenciosamente a la presencia de la muerte. El servicio de té relucía cortésmente, su plata reflejando la luz del fuego, y el reloj sobre la repisa reanudó su tic-tac con la prepotencia propia de los bien educados. Solo la señora Petherbridge parecía incapaz de permanecer quieta, con las manos jugueteando sin cesar en el dobladillo de su delantal, como si la culpa pudiera borrarse como una mancha. La esposa del vicario, la señora Dane, se movía entre sus invitados con una especie de elegante pragmatismo. «¿Otra taza, señorita Marple? Debe de tener mucho frío». «Gracias, no», dijo la señorita Marple con suavidad. «Me siento más a gusto en compañía que tomando té». Al otro lado de la habitación, el inspector Cray estaba de pie frente a la chimenea, con su libreta abierta y una expresión tensa, con una eficiencia profesional que apenas ocultaba su desconcierto. «No hay identificación, no faltan feligreses, y nadie parece conocer al hombre», murmuró. «Debió de haber entrado al anochecer, quizá para resguardarse del frío. O estaba buscando algo que había dejado atrás», sugirió la señorita Marple con tono suave. Los ojos de Cray se posaron en ella, evaluando a la inofensiva solterona antes de volver a sus notas. «Así es, señora, aunque no me lo imagino». Las delicadas manos de la señora Dane tembló apenas al volver a tapar la tetera. «Algo terrible en la casa de Dios», murmuró. «Los niños tendrán miedo de volver al ensayo del coro». La mirada de la señorita Marple se posó en la mujer por un instante demasiado serena, pensó, demasiado consciente de su serenidad. «Los niños suelen ser más valientes de lo que imaginamos», dijo en voz baja. «Son los adultos los que temen la alteración del orden». El reloj dio las 8, y la sala pareció exhalar. La señora Petherbridge fue enviada a casa temprano, aunque protestó débilmente. Cuando la puerta se cerró tras ella, un leve rastro de polvo de harina quedó en el aire. El vicario, con aspecto exhausto, se acercó al fuego y habló por primera vez en mucho tiempo. «No entiendo cómo entró. Cerré la sacristía yo misma después de las vísperas, a menos que se detuviera, frunciendo el ceño, a menos que alguien la abriera más tarde». El inspector Cray asintió. «Eso lo investigaremos, señor. Limpiaremos la puerta de la sacristía y la caja de la colecta buscando huellas. Incluso podría ser un vagabundo buscando dinero, aunque es un lugar extraño para esconderse». La mirada de la señorita Marple siguió el humo en espiral de su pipa, que ascendía hacia el techo en formas inciertas. «La rareza», dijo en voz baja, «a menudo oculta un propósito. Uno recuerda las pequeñas irregularidades porque están destinadas a ser notadas o no, según el caso». Cray pareció un poco divertido. «Suena usted como una detective, señorita Marple». «¡Ay, Dios mío, no! Pero sí se ven patrones en la naturaleza humana. Se repiten como himnos». Cuando finalmente se despidió, la nieve se había asentado por completo. Su cabaña se alzaba al otro lado del camino, con un tenue resplandor de farola a través de las cortinas de encaje. Mientras caminaba, miró hacia la torre de la iglesia. Su sombra se extendía alargada y nítida sobre el suelo blanco. El púlpito mismo estaba oculto en la oscuridad, pero la leve huella de la mano bajo él parecía persistir en su mente, como si el recuerdo tuviera sustancia. Dentro de su cabaña se quitó el abrigo, puso la tetera y abrió su cuaderno. Su letra, pequeña, precisa y sin dramatismo, comenzaba una lista. Desconocido, de mediana edad, con hematoma en la sien. Acceso a la llave de la sacristía. Ama de llaves. Sacristán. Vicario. Organista. La vela se movió recientemente. El olor a esmalte que cubre ¿qué? Hizo una pausa, tamborileando con el bolígrafo. La tendencia humana, reflexiona, era explicar el misterio con comodidad. Un accidente, un robo que salió mal. Sin embargo, los motivos verdaderamente peligrosos solían ser discretos. Vergüenza, orgullo, amor malinterpretado. Estos rara vez se anunciaban, sino que se susurraban.
como secretos intercambiados durante la última estrofa del himno. Un leve golpe interrumpió sus pensamientos. Abrió la puerta y se encontró con el joven Peter Lansing, el organista, con la bufanda bien abrigada para protegerse del frío. Tenía el rostro pálido y el cabello húmedo por la nieve. No quise molestarla, señorita Marple. Solo pensé que usted estuvo allí esta noche, ¿verdad? Sí, dijo ella invitándolo a pasar. Siéntate, querido. Te ves bastante afectado. Obedeció, mirando a su alrededor como si temiera ser visto a través de las cortinas. Fue horrible. Había ido a buscar mis guantes a la sacristía cuando vi, bueno, no lo vi exactamente, pero oí caer algo. Pensé que era un himno. ¿Y eso le dijiste al inspector? Peter dudó. No exactamente. No es de los que creen en sonidos. La señorita Marple le sirvió té, aunque apenas lo probó. A veces, dijo con dulzura, lo que oímos nos dice más que lo que vemos. ¿Qué clase de sonido era? Un golpe sordo, como de madera golpeando una piedra, y luego algo así como un rasguño. Pensé que era solo la sequía. La puerta de la sacristía está suelta, ¿sabes? Sí, murmuró. Las puertas suelen abrirse cuando no deberían. Cuando se fue, sus huellas dejaron un rastro frágil en la nieve hacia la vicaría. La señorita Marple lo observó hasta que desapareció tras el seto de tejo, y luego volvió a sus notas. Debajo de su lista, añadió una nueva línea, más pequeña que las demás. El niño tiene miedo, pero no a la muerte. En ese momento, una ráfaga de viento sacudió el cristal de la ventana. Levantó la vista, sobresaltada al ver a la señora Petherbridge pasar apresuradamente, aferrada al chalet, aunque su cabaña estaba en dirección opuesta. La señorita Marple frunció el ceño ligeramente. La gente salía con frío por muchas razones, pero solo una llevaban algo pesado envuelto en tela, sujeto con cuidado contra el baúl. Corrió la cortina a medias, dejando una estrecha rendija por la que se filtraba la luz de la nieve. Su expresión era pensativa, casi arrepentida, mientras susurraba para sí misma: «Las apariencias son tan bonitas, pero debajo de ellas las sombras hablan por sí solas». El reloj de la repisa de la chimenea dio las 9. Más allá del seto, una puerta se cerró suavemente, y el tenue aroma a cera para madera volvió a inundar el aire, aunque no corría brisa en la habitación. El tenue aroma que persistía no era imaginado. La señorita Marple se levantó de su silla, se acercó a la ventana y la entreabrió. El aire nocturno era fresco, con un toque de humo de leña y escarcha, pero debajo se percibía una leve nota de cera de abeja, la misma fragancia que había percibido antes en la barandilla del púlpito. Escuchó. Al otro lado del callejón solo se oía el suave crujido de botas sobre la nieve. La figura de la señora Petherbridge pasó rápidamente junto a la verja iluminada y bajó hacia el sendero del cementerio, agarrando el curioso paquete bajo su chal. La señorita Marple se quedó quieta hasta que los pasos se desvanecieron, luego apagó la lámpara y volvió a sentarse. «¿Qué?», murmuró. ¿Querría un ama de llaves esconderse en la nieve a esas horas? La pregunta, como muchas que surgían en St. Mary Mead, tenía una respuesta tan simple como inconfesable. Ella escribió una nota final en su libro, «Señora Petherbridge después de las 9 en punto dirección de la iglesia», y la cerró con tranquila decisión. La tetera silbó levemente y se sirvió una última taza, no porque lo deseara, sino porque, como le había dicho una vez a la sobrina del vicario, nada fortalece la mente como un té bien preparado en momentos de inquietud. El sueño llegó tarde. La nieve amortiguaba la noche, de modo que incluso el reloj parecía vacilar al marcar las horas. Al amanecer, gris y ralo, el pueblo ya bullía con rumores. A las 7:30, la señora Price Ridley había visitado al panadero, al carnicero y a la oficina de correos en rápida sucesión, alargando cada parada el relato. Para cuando la noticia llegó a la puerta de la señorita Marple, entregada en persona por la señora Harnell, sin aliento e indignada, había cobrado nueva intensidad. «Dicen que el muerto era misionero», declaró la señora Harnell dejando su cesta. «De África, nada menos. Vino a ver al vicario por un fondo pagano, y entonces bien impresionado. Abajo, pobre alma. No me sorprendería que fuera uno de esos horribles crímenes políticos». «Qué dramático», dijo la señorita Marple con suavidad, tomando el abrigo de su visitante. «Y qué suerte tenemos de vivir en una parroquia donde la verdad corre más rápido que el alguacil». La mirada de la señora Harnell se agudizó. «Oh, se está riendo de mí, señorita Marple, lo sé. Pero recuerde lo que le digo. Hay algo más». La esposa del vicario parecía bastante enferma esta mañana. Estaba pálida como el papel.
La señorita Marple emite sonidos agradables, de esos que infunde más confianza. ¿En serio? Quizás ansiedad. Es angustioso, claro. ¿Angustioso? Querida, es escandaloso. Y esa ama de llaves de Petherbridge está hecha un lío. Dijo que no había pegado ojo, pero sus ojos me parecieron extrañamente brillantes, y se notaba que se había frotado las manos. La señorita Marple les sirvió café a ambos, dándole vueltas al pequeño rompecabezas de una mujer fregando, cuando el mundo exterior estaba cubierto de blanco. ¿Fregando qué? Me pregunto, dijo con dulzura. Bueno, pisos, claro. Dijo que la sacristía estaba llena de barro por culpa de la policía. Pero bueno, no debería decir, bueno, ¿sabes lo que hacen las lenguas? Mencionó haber visto huellas cerca de la puerta lateral, que conducían al cobertizo de herramientas. Para cuando su visitante se marchó, satisfecha con la contribución de la mañana a la historia del pueblo, la señorita Marple había decidido hacer un pequeño recado. Se abrigó bien, cogió su cesta de la compra, un excelente disfraz para preguntar, y se dirigió a la iglesia. El sol aún no había derretido y la nieve brillaba como peltre junto a las lápidas. Un agente montaba guardia cerca del porche y su aliento era una nube pálida. La reconoció y se tocó la gorra. «Buenos días, señorita Marple. Mejor no entren todavía. El inspector está dentro con el doctor». «Claro, claro», dijo, con aspecto algo decepcionado. «Solo vine a dejar unas flores. El aniversario de la pobre señora Hollister, ¿sabe?» Señaló la pequeña corona en su cesta, una invención que había preparado con flores del jardín. Dudó un momento y asintió. «Cuidado con el sendero lateral, señora. Está un poco resbaladizo». La señorita Marple caminaba lentamente junto al muro del cementerio, con la mirada baja, como si contara las piedras. Cerca de los tejos se detuvo. La nieve estaba alterada, no por las pesadas botas del alguacil, sino por huellas más pequeñas y deliberadas de dos pares, uno que se dirigía al cobertizo y otro medio cubierto por la nieve recién caída, que regresaba. Se agachó, examinando la leve huella de un tacón estrecho, femenino, con un parche donde la suela había sido remendada recientemente. La puerta del cobertizo estaba cerrada con pestillo, pero no con llave. A través del pequeño cristal de la ventana vio un cubo, un trozo de tela de saco y, apoyado contra la pared, el candelabro de latón que había desaparecido del púlpito. Su base estaba oscurecida por una mancha que ningún pulimento podía disimular por completo. Una voz a sus espaldas la sobresaltó. «¿Busca algo, señorita Marple?» Era el inspector Cray, con el abrigo desabrochado y el aliento entrecortado. La miró con una mezcla de sospecha y diversión. «Solo me oriento, inspector», respondió amablemente. «Los cementerios están llenos de ellos, ¿sabe?» «En efecto». «Bueno, parece que tu orientación te ha llevado directo a la evidencia». Pasó junto a ella, probó la puerta y frunció el ceño al ver el cerrojo. No estaba cerrado anoche. «Espero que la señora Petherbridge sea meticulosa», dijo la señorita Marple observando su expresión. «Es difícil criticar a una ama de llaves por su limpieza». Cray gruñó, abrió la puerta y entró. Al cabo de un minuto reapareció con el candelabro envuelto en un pañuelo. «Si esto coincide con la marca del cráneo de ese tipo, tendremos nuestra arma. Aunque, ¿qué haría una mujer como Petherbridge con ella?» «Quizás pulir», murmuró la señorita Marple. «Es su costumbre, ¿sabe?» Cray la miró con recelo y diversión. «Te encantan tus chistes. No son bromas, inspector. Son solo hábitos de pensamiento. Pulen la mente». Se alejó, llamando a su agente. La señorita Marple permaneció junto a los tejos, observando cómo dos hombres llevaban una camilla hacia la puerta. El cuerpo ya no estaba, pero el lugar que había ocupado bajo el púlpito parecía desgarrar el vacío de significado. Al regresar a casa, se encontró con la propia señora Petherbridge que venía en dirección contraria, con las mejillas sonrosadas y una expresión decidida. «Buenos días, señorita Marple», dijo rápidamente. «Me iba a la vicaría. Pobre señora. Fuera de sí. ¡Qué desgracia!». «Sí, querida», dijo la señorita Marple con voz suave. «La desgracia suele empezar por una mala interpretación de la limpieza». La señora Petherbridge se detuvo en seco. «¿Disculpe?» «Ah, nada de nada. Solo algo que decía mi tía Fanny». La mujer se apresuró apretando fuertemente su bolso. La señorita Marple la observó hasta que desapareció en la curva del callejón. Luego giró hacia su puerta, con su aliento visible en el aire frío. Dentro volvió a abrir su cuaderno y escribió: «El candelabro encontrado se escapó tras el evento. La señora P. está ansiosa. Su maleta pesa mucho. Posible ocultamiento, culpa o protección».
El fuego crecía débilmente. Sobre la repisa, su pequeño reloj de latón brillaba tan pulido que reflejaba su rostro en miniatura. Lo observó con atención, viendo cómo incluso la claridad podía distorsionarlo. El reflejo era brillante, pero los rasgos que ofrecía eran extrañamente vacíos. Afuera, la campana de la iglesia sonó una vez para probar su mecanismo, diría más tarde el sacristán, pero en ese sonido breve y resonante, la señorita Marple escuchó algo más, una advertencia tal vez, o simplemente el eco de una verdad que comenzaba a salir a la superficie, una nota tranquila a la vez. La vibración de la campana de la iglesia se elevó tenuemente en el aire cuando la señorita Marple se levantó de su escritorio. Era curioso cómo un solo sonido podía llenar todo el pueblo, penetrando puertas, pensamientos e incluso el decoro. Se arrebujó en su chalé y miró por la ventana. Al otro lado del callejón, las ventanas de la vicaría brillaban con movimiento, las cortinas se movían, una figura pasó. Parecía que la familia, aunque agotada por el escándalo, no podía permanecer en silencio. Momentos después, la verja crujió y apareció la propia señora Dane, caminando con cuidado sobre la nieve. Su compostura, aunque aparentemente serena, transmitía una tensión en la boca que la señorita Marple siempre asociaba con secretos guardados durante demasiado tiempo. La señorita Marple abrió la puerta antes de que llamaran. «Querida», dijo rápidamente la señora Dane, «espero no interrumpir. El inspector me pidió que hablara con usted sobre el candelabro. Pensó que podría tener observaciones». «Las observaciones son como la mala hierba, señora Dane», respondió la señorita Marple con amabilidad. «Crecen mejor cuando uno no intenta cultivarlas». La hizo pasar. La señora Dane estaba sentada junto al fuego, con los guantes aún puestos. «Es terrible. La pobre señora Petherbridge lleva 15 años trabajando para nosotros, y ahora todos susurran su nombre, como si hubiera cometido un asesinato». La señorita Marple ofreció té. Susurrar es un sustituto muy humano de la evidencia, aunque a veces, por pura casualidad, encuentra la verdad. Las manos de la señora Dane temblaban al desabrocharse un guante. Es leal, claro, pero debo admitir que ha estado rara desde ayer, limpiando a todas horas, hablando de manchas que no se quitan. Le dije que descansara, pero ella dijo que la casa del señor debe estar pura. «La pureza es una empleadora exigente», murmuró la señorita Marple. La esposa del vicario la miró fijamente y luego se suavizó. «Seguro que piensas que soy fantasiosa, pero me sigo preguntando qué habría pasado si el pobre hombre hubiera venido a ver a mi marido. ¿Y si no hubiera tenido malas intenciones y nosotras?», titubeó. «Bueno, no soporto la idea de que los chismes perjudiquen a la parroquia». La señorita Marple extendió la mano para llenar su taza, con una expresión de silenciosa compasión. «La respetabilidad, señora Dane, es como un campo nevado. Parece hermoso desde lejos, pero una sola pisada lo arruina por completo». La señora Dane levantó la vista, sobresaltada, como si una culpa oculta le hubiera rozado la manga. Luego, recuperándose, esbozó una pequeña sonrisa forzada. «Tienes una forma especial de decir las cosas más alarmantes con una voz tan suave». Al marcharse, la señorita Marple observó desde la ventana cómo la figura de la mujer se perdía en la blancura, dejando su abrigo negro como una estela. Tras ella, un pequeño movimiento atrajo la atención de la señorita Marple. La señora Petherbridge emergía de nuevo del pórtico de la iglesia, arrastrando una fregona y un cubo hacia la sacristía. Incluso desde la distancia, había algo casi febril en su eficiencia. A media tarde, el coche del inspector apareció fuera del muro del cementerio, con el motor resoplando irritablemente por el frío. La señorita Marple se abrazó de nuevo y siguió el sendero, atraída menos por la curiosidad que por el sentido de la moda de una anciana. Los seres humanos, había dicho a menudo, son como una labor de costura, cada acción conectada por hilos invisibles, y el cuadro final nunca coincide del todo con el diseño. Dentro de la sacristía, el inspector Cray se encontraba entre un montón de papeles y latón pulido. El médico forense se había marchado solo, que daba un ligero aroma desinfectante, mezclado con el omnipresente pulimento. La señora Petherbridge rondaba al fondo, escurriendo un paño. «Supongo que querrá interrogarme de nuevo, señor», dijo, desafiante. «Bueno, ya le dije que no sé quién era. Solo encontré el desastre». Cray suspiró. «Nadie la acusa, señora Petherbridge, pero podría ayudarse siendo menos defensiva». «No tengo nada que defender», replicó ella. Su voz se quebró delatando agotamiento. «Es vergonzoso. Eso es lo que es sangre bajo el púlpito del Señor». «¿Sangre?», repitió la señorita Marple en voz baja.
¿Así que eso era lo que no se levantaba? La señora Petherbridge giró bruscamente, con los ojos brillantes. ¿Qué quiere decir, señora? Solo que hablaste de una mancha. Me preguntaba qué tipo era. La mujer apartó la mirada. Una ama de llaves se fija en esas cosas, eso es todo. Cray se aclaró la garganta. Pronto pediremos el informe del forense. Mientras tanto, hemos descubierto que la víctima no era un misionero, como dicen las damas. Un londinense llamado Albert Pembury, viajante de comercio con ajuar religioso, según la billetera encontrada en su abrigo esta mañana. Eso explica el pulido, murmuró la señorita Marple. Cray arqueó una ceja. ¿Crees eso? Ah, sí. Los vendedores suelen mostrar sus productos. Y quizás su persistencia. Sonrió levemente. No todas las demostraciones son bienvenidas. Cray soltó una breve carcajada. Tienes una mente muy aguda para los motivos. Pero la señorita Marple observaba la sala. Su mirada se desplazaba del mantel del atril a una pequeña bandeja de latón sobre la mesa de la sacristía. Su borde estaba recién limpiado, pero aún quedaba una mancha oscura en la madera, como si algo húmedo hubiera permanecido allí durante la noche. Cuando salieron, la tarde se acercaba al anochecer. Cray murmuró sobre entrevistas e informes. La señorita Marple le dio las gracias cortésmente y tomó el camino más largo a casa a través del cementerio. Cerca del cobertizo de herramientas, la nieve se removía contra las nuevas huellas que se superponen a las antiguas. No eran las huellas pequeñas y estrechas que había visto antes, sino unas más densas, profundamente impresas. Alguien había regresado. Se giró al oír voces. La señora Dane y el organista, el joven Peter, estaban cerca de la puerta del monasterio, hablando en voz baja. Él tenía la cabeza inclinada, la de ella levantada en señal de súplica. La señorita Marple aminoró el paso, con la mirada baja, dándoles la intimidad de una aparente distracción. «No puedo, señora Dane», dijo Peter en voz baja. «Si se enteran, me arruinarán». «Nadie tenía por qué enterarse», respondió ella con brusquedad. «Solo fue una visita inocente, lo juro». La señorita Marple pasó junto a ellos con un gesto de saludo, como si no hubiera oído nada. Sin embargo, sus pensamientos se aceleraron. Las apariencias nunca eran tan frágiles como cuando la gente se esforzaba al máximo por preservarlas. De vuelta en su cabaña, el cielo se había vuelto del color del peltre, y el silencio se apoderó del camino. Encendió su lámpara, se sentó junto al fuego y volvió a abrir su cuaderno. Debajo de sus pulcras anotaciones anteriores, escribió Albert Pembury, viajero en bienes eclesiásticos, conexión con la señora Dane, cuentas eclesiásticas, miedo al escándalo, motivo de silencio, culpabilidad o lealtad en Petherbridge. Ambas pueden ser muy difíciles de eliminar. Hizo una pausa, con la pluma suspendida en el aire. Por la ventana apareció la primera estrella vespertina, tenue, pero insistente. Le recordó una frase que dijo una vez un viejo amigo de la parroquia. «No hay mancha que no se note cuando la luz es lo suficientemente fuerte». Sonrió al recordarlo, aunque su expresión reflejaba una sombra de inquietud, porque la luz, sospechaba, comenzaba a brillar precisamente donde algunos preferían que la oscuridad persistiera. En ese momento llamaron a la puerta, apresurados, inseguros. Cuando abrió, Peter Lansing volvió a estar allí, con los ojos abiertos y asustado. «Señorita Marple», susurró, «ha ocurrido algo en la vicaría. Debe venir, por favor». La señorita Marple no necesitó chal esta vez, simplemente tomó su paraguas y siguió a Peter Lansing en la noche fría. La nieve bajo sus pies se había convertido en una costra de hielo vítreo que se agrietaba suavemente a su paso. El aire estaba tenso por el silencio, uno de esos silencios que no pertenecen a la paz, sino a la espera. Más adelante, las ventanas de la vicaría brillaban con la luz de las farolas, aunque una cortina se movía nerviosamente, como si la casa misma tuviera algo que ocultar. Dentro, el pasillo olía ligeramente a abrillantador de lavanda y aceite de vela. La señora Dane estaba al pie de la escalera, con la compostura tan frágil que brillaba. Agarraba un pequeño pañuelo doblado, y al ver a la señorita Marple, pareció que la sola presencia humana le daba fuerzas. «Oh, gracias a Dios. Es la señora Petherbridge quien se desplomó en la despensa. Han llamado al inspector». La señorita Marple asintió y la siguió por el estrecho pasillo. La puerta de la despensa estaba abierta y los azulejos brillaban húmedos bajo la luz de la lámpara. La señora Petherbridge estaba sentada en un taburete, respirando con dificultad, con las manos en torno a un vaso vacío. Una leve mancha rojiza rodeaba el borde. «Será mejor que traigas al doctor, Peter», dijo la señorita Marple en voz baja.
El chico dudó, pero luego salió corriendo. En cuanto se cerró la puerta, la señorita Marple se arrodilló junto a la mujer, quien emitió un gemido entrecortado. «No es nada, solo un desmayo», murmuró la señora Petherbridge. Pero su piel estaba gris bajo las pecas, y sus ojos se movían de un lado a otro, desenfocados. «He estado tan cansada, eso es todo. Limpiando, demasiada limpieza». La voz de la señorita Marple era suave, casi maternal. «La limpieza tiene sus límites, querida. Incluso la conciencia necesita tranquilidad a veces». La mujer la miró con repentina y salvaje intensidad. «Crees que soy malvada», dijo, «pero solo pretendía ayudar a arreglar las cosas. Ese hombre no debería haber venido. No debería haberle hablado». «¿A quién exactamente?» Pero la señora Petherbridge apretó los labios con fuerza, como si ya hubiera dicho demasiado. Volvió la cabeza, con la mirada fija en la ventana oscura que se extendía más allá de los estantes de la despensa. La señorita Marple esperó un momento más. Luego tomó el vaso con cuidado y lo colocó sobre la mesa. Un ligero olor se aferró amargo, medicinal. Su mente se agitó, recordando una botella que había visto una vez en el aparador de la vicaría etiquetada clonidina para el dolor de estómago. Un tónico de morfina y consuelo espiritual para los débiles, pero mortal en la prisa. Cuando llegó el médico, con el inspector Cray pisándole los talones, la escena se tornó dinámica y protocolaria. «Exceso de trabajo y conmoción», declaró el médico, aunque frunció aún más el ceño al examinar el cristal. «La mantendremos en cama por ahora». Cray se volvió hacia la señorita Marple. «Siempre parece estar en el lugar de los hechos en el momento justo, señora». «O el equivocado», respondió con suavidad. «Depende de cómo definas el tiempo». Soltó una risita corta y seca, pero su mirada era perspicaz. ¿Dijo algo útil antes de irse? Solo quería arreglar las cosas, lo cual podría significar cualquier cosa o todo. Cray gruñó y señaló hacia el pasillo. «Venga, pues. Quiero saber su opinión sobre algo. Hemos revisado los papeles de Pembury. Resulta que el mes pasado escribió a la vicaría pidiendo el pago de una deuda. Algo sobre suministros para la iglesia que pidió pero nunca pagó». La señorita Marple lo siguió al estudio. El fuego se había apagado y su luz se reflejaba en la fotografía con marco de latón de la señora Dane, con su vestido de novia, de pie junto a su esposo bajo el pórtico de la misma iglesia. Junto a ella yacía un fajo ordenado de correspondencia, atado con cordel verde. Cray le entregó un sobre. «Fíjate en la fecha, enviado hace 2 semanas». La carta era cortés, formal, pero bajo la cortesía se escondía irritación, el tono típico de un hombre acostumbrado a ser ignorado. La señorita Marple golpeó el papel pensativo. Si la factura estaba pendiente, supongo que el señor Pembury habría venido a cobrar en persona. Exactamente. Y quizás presionó demasiado. La mirada de Cray se dirigió hacia la puerta, o hacia la persona equivocada. La señorita Marple no dijo nada, aunque su mente trazaba la delicada red que conectaba a las 3 mujeres, ahora enredadas en esta tragedia, el ama de llaves con su vigor culpable, la esposa del vicario con su temblorosa moderación, y el joven con secretos en la mirada. Hilos de orgullo, de miedo, de algo más complejo que el dinero. Un golpe los interrumpió. El vicario permanecía vacilante en la puerta, pálido. «Inspector, ¿puedo hablar? Mi esposa me dice que ha estado preguntando por nuestras cuentas. ¿Debo confesar que sí? Hubo un descuido. Los fondos de la iglesia escaseaban y retrasé el pago con la esperanza de recuperarlo más tarde». «¿Estaba la señora Dane al tanto de este retraso?», preguntó Cray. La expresión de la vicaría se ensombreció. «Creo que sospechaba. Se preocupa con facilidad». La mirada de la señorita Marple permaneció fija en el fuego, y el señor Pembury podría haberle mencionado el asunto ayer, quizás para presionar por una solución. El vicario tragó saliva. Si así fuera, solo puedo imaginar su angustia. Cray garabateó en su cuaderno, murmuró algo sobre seguimientos y se disculpó. El vicario se quedó, mirando con impotencia a la señorita Marple. «¿Crees que mi esposa podría saber más de lo que dice?». La señorita Marple le dirigió una mirada de silenciosa compasión. «El conocimiento llega a las mujeres de maneras curiosas, señor Dane. A veces llega como miedo mucho antes de que la razón tenga tiempo de explicarlo. Cuando él se fue, ella se quedó sola en el estudio, examinando la pulcra superficie del escritorio, la perfecta simetría del tintero, la Biblia y las notas del sermón. Sin embargo, en el suelo, cerca de la chimenea, yacía un pequeño trozo de papel, medio quemado, que debía de haberse caído de la chimenea. Lo recogió con delicadeza con el atizador.
El fragmento contenía solo unas pocas palabras escritas con una letra firme y masculina. Volveré a llamar si el asunto no es. El resto quedó reducido a cenizas. Se giró hacia el reloj de la repisa. Su tic-tac era constante, correcta, casi moral. Pero debajo, el aire parecía vibrar levemente, como si la propia casa supiera que algo dentro de sus paredes se balanceaba al borde del colapso. Afuera, murmuraban voces, el inspector daba instrucciones, el doctor se marchaba. La señorita Marple se deslizó sigilosamente al recibidor y salió al frío. La nieve había recuperado su luz otoñal, ligera pero implacable. Cada copo se disolvía al rozar el calor de su manga, dejando diminutas manchas oscuras que desaparecen tan rápido como aparecían. Se detuvo junto a la verja y volvió a mirar las ventanas de la vicaría. En una de ellas, vio de nuevo la silueta de la señora Dane, inmóvil, observando. No era miedo lo que se reflejaba en su postura, pensó la señorita Marple, sino decisión. La luz de la farola titilaba al levantarse el viento, esparciendo copos de nieve por el camino como fragmentos de letras rotas. La señorita Marple se arremangó la bufanda y murmuró: «Cuando uno empieza a ordenar, son los rincones los que causan problemas». De repente, una campana sonó a lo lejos. Esta vez no era la campana de la iglesia, sino el agudo sonido metálico del teléfono de la oficina de correos al otro lado de la plaza. Su sonido se extendió por el aire gélido, insistente, invocador. Y en algún lugar dentro de la vicaría, una puerta se cerró muy suavemente. El suave cierre de aquella puerta se escuchó a través de la nieve como la respiración contenida. La señorita Marple dudó junto a la verja, apretando con fuerza el mango del paraguas. El teléfono seguía sonando a lo lejos, un grito mecánico que se hacía cada vez más débil a medida que el viento empujaba ráfagas de viento entre las cabañas. Las luces brillaban tras las cortinas de encaje, los ojos vigilantes de un pueblo que fingía dormir. Regresó a su casa. Era tarde, pero el ritmo de los acontecimientos la había puesto en movimiento, demasiado alerta para descansar. La tetera zumbó poco después de entrar, y mientras vertía el agua, reflexiona que las personas, como las teteras, solían ser más reveladoras al hervir. El reloj dio las 11 cuando llamaron a la puerta con suavidad y urgencia. Abrió y se encontró con el inspector Cray, con el abrigo cubierto de polvo blanco. «Disculpen la intromisión a estas horas», dijo, «pero ha habido un cambio, una llamada de Londres sobre nuestro muerto». «Ah», dijo la señorita Marple haciéndole señas para que entrara. «Acérquese al fuego, inspector. La noche no recompensa la impaciencia». Cray aceptó con un gruñido, frotándose las manos ante la llama. Al parecer, Pemberley no era tan buen vendedor como decía. Su empresa está en liquidación. Hubo quejas, malversación de fondos, incluso chantaje. Había estado llamando a clérigos de todo el condado, amenazando con revelar órdenes impagas que nunca existieron. La señorita Marple removió el té con los ojos entrecerrados. Una peregrina bastante poco santa, pues. Esa es una forma de decirlo, y le da un motivo a la mitad de la gente del sur de Inglaterra, pero apuesto a que nuestro vicario nunca levantó la mano. Es demasiado débil para aplastar una avispa. La dulzura, dijo la señorita Marple con suavidad, no es lo mismo que la inocuidad, aunque en este caso creo que su juicio sobre el carácter puede ser acertado. Cray soltó una breve carcajada. Entonces, ¿a quién te parece? ¿A la criada con su cepillo de fregar o a la señora de la casa con nervios de cristal hilado? La señorita Marple sonrió. Ambas tienen un instinto doméstico admirable, inspectora. Una quita las manchas, la otra las disimula. La miró, entre exasperado e intrigado. Usted también habla como la esposa de alguien, señora. ¿Alguna vez dice simplemente lo que piensa? Sí, dijo ella con serenidad. Pero la gente rara vez lo reconoce al oírlo. Murmuró algo sobre acertijos y se fue poco después, prometiendo volver por la mañana. Cuando el sonido de su motor se perdió en el camino, la señorita Marple permaneció junto a la ventana. La nieve había cesado, y el pueblo yacía bajo su inmaculado manto blanco, tranquilo y engañoso. En la quietud, vio un leve movimiento junto al muro de la iglesia, una sombra que se deslizaba de una lápida a otra. Se desvaneció hacia el camino de la sacristía. Sin dudarlo, se envolvió la bufanda y salió. El aire nocturno le azotaba las mejillas. El camino era traicionero, pero avanzaba despacio, con el paraguas como contrapeso y una silenciosa advertencia. Cerca del porche se detuvo, escuchando. Una bisagra crujió en la puerta de la sacristía, siempre rebelde.
La empujó justo para ver el interior. El interior estaba en penumbra, iluminado únicamente por una linterna encendida cerca de la barandilla del altar. El resplandor iluminaba el candelabro de latón sobre la mesa, recién pulido. Junto a él estaba la señora Dane, con las manos enguantadas entrelazadas como si rezara. La voz de la señorita Marple, cuando llegó, era tranquila y casi conversacional. «Se va a resfriar, señora Dane». La mujer se giró, sobresaltada, pero no asustada. No podía dormir. La iglesia parecía sucia. Pensé que si venía a rezar podría sentirme diferente. «Sí», dijo la señorita Marple entrando. «¿Y lo hizo?» La señora Dane bajó la vista hacia el candelabro, y sus ojos brillaban a la luz de la lámpara. «No», susurró. «Es peor. Cada vez que miro esa cosa, imagino su cara. Ni siquiera sabía su nombre». La señorita Marple la observó en silencio. «No eres la única en esa ignorancia, querida. Pocos conocemos el nombre de nuestras propias tentaciones hasta que es demasiado tarde». La esposa del vicario emitió un sonido entrecortado, ni sollozo ni risa. «Tentación. ¿De eso se trata? Solo quería proteger a mi marido. Ese hombre vino exigiendo dinero, insinuando la ruina. Le dije que ganaríamos a fin de mes. Dijo que la ruina no podía esperar. Se aferró al borde de la mesa con los nudillos blancos. Entonces sonrió como si la ruina a la que se refería no tuviera nada que ver con el dinero». La señorita Marple dejó que el silencio se prolongara. El viento entraba suavemente por la puerta abierta. «No lo toqué», continuó la señora Dane. «Solo le dije que se fuera. Dijo que lo haría después de las vísperas. Nunca lo volví a ver. Tampoco nadie más, vivo», dijo la señorita Marple suavemente. La mujer levantó la vista bruscamente. «¿Crees que lo maté? Creo que tienes miedo, lo cual a veces es el preludio de la honestidad». Por un largo instante, la compostura de la señora Dane flaquea. Luego giró bruscamente y apagó la linterna. La iglesia quedó a oscuras, salvo por la luz de la luna que se filtraba a través de las vidrieras, poniendo su rostro pálido e inseguro. «No deberías haber venido», dijo débilmente. «Hay cosas que es mejor dejar donde están». El tono de la señorita Marple permaneció inquebrantable. «Sin embargo, nunca se quedan quietos, ¿verdad? Se mueven bajo el púlpito, bajo la conciencia, hasta que alguien los mira». La señora Dane se estremeció y pasó junto a ella, perdiéndose en la noche. La señorita Marple la siguió, pero para cuando llegó al sendero, la mujer ya había desaparecido hacia la puerta de la vicaría. Su abrigo negro se confundía con las sombras. Al regresar a casa, el reloj del pueblo dio la medianoche. Dejó su paraguas junto a la chimenea, se sentó y escuchó el suave tic-tac del reloj de la repisa. Se le ocurrió que el tiempo también era una especie de ama de casa, paciente, minuciosa y al final despiadada. Ella tomó su cuaderno y escribió una simple línea. «Señora Dan, miedo a la exposición, miedo a la culpa», limpiando la mancha equivocada. Su pluma se quedó suspendida en el aire. Luego subrayó una segunda frase. ¿Pero de quién eran las manos que sostenían la tela? Afuera, la campana de la iglesia dio un repique accidental, una nota clara y hueca que resonó por toda la plaza dormida. Se desvaneció lentamente, dejando un silencio casi expectante. La señorita Marple miró hacia la ventana, donde su propio reflejo la observaba a través de la tenue escarcha. En algún lugar más allá de ese espejo inmóvil, la verdad comenzaba a derretirse. El reflejo en la ventana persiste como un verso medio olvidado, los rasgos de la señorita Marple ligeramente doblados por la opacidad de la escarcha. Entonces, en algún lugar al otro lado del cristal, otra luz provocó un fugaz destello desde el salón de la vicaría. Se acercó más, observando cómo las sombras se cruzaban y se fundían en la habitación de enfrente. Dos siluetas, una erguida, mesurada, la otra paseándose. El vicario y el inspector Cray pensó. La investigación no había terminado. Apagó el fuego y volvió a concentrarse en su cuaderno. La entrada que había escrito, cuyas manos sostenían el paño, parecía ahora latir débilmente a la luz de la lámpara. La respuesta, sintió, no residía en las manos, sino en el silencio que las rodeaba. El silencio, reflexiona, era tan capaz de matar como cualquier arma podía pulir la verdad hasta que solo quedara la reflexión. Un golpe la sacó de sus pensamientos. Esta vez no fue apresurado, sino deliberado. Cuando abrió la puerta, el joven Peter Lansing estaba allí de nuevo, con el sombrero en la mano, el rostro pálido pero sereno. «Lo siento, señorita Marple», empezó, «pero no podía quedarme ni un minuto más en esa casa.
Todos fingen que está terminada, que las preguntas del inspector la acabarán. Pero sé que no será así. Entra, querido muchacho. La tetera aún está caliente. Obedeció y se sentó en la silla más cercana al fuego. Tenía los guantes húmedos de nieve derretida. Le conté al inspector todo sobre el ruido en la sacristía esa noche, el golpe sordo, el rasguño. Pero hay algo más. Vino a verme esta tarde, ese tal Pembury. Antes de morir, quiero decir. La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. ¿En serio? Dijo que quería hablar con el vicario, pero le pidió que lo buscara primero. Dije que el vicario había salido, y me pareció divertido. Dijo que quizás la señora Dane serviría. Luego me guiñó un ojo y dijo: «Todos pagamos nuestras deudas, incluso las pequeñas». No entendía a qué se refería. La mirada de la señorita Marple se suavizó. «¿Y no lo mencionaste antes por qué?» Peter se sonrojó. «Porque la señora Dane me pidió que no lo hiciera. Dijo que el inspector lo tergiversará, que sonaría malicioso». La señorita Marple le sirvió té. «Hay muchas maneras de tergiversar la verdad, querida, pero la más peligrosa es cuando se hace por bondad». Se quedó en silencio, mirando fijamente el fuego. «¿Crees que lo es?» «Creo», dijo la señorita Marple con suavidad, «que la señora Dane ha estado protegiendo a alguien. Queda por ver si fue ella misma o alguien más». Una ráfaga sacudió el cristal de la ventana. El niño levantó la vista. «Ha empezado a nevar otra vez», dijo. «Sí», murmuró. «Tiene una forma de ocultar las cosas antes de que uno las haya tratado por completo». Cuando se fue, la calle se cubrió de nuevo con un velo blanco que caía. La señorita Marple lo vio apresurarse por el callejón, una figura oscura envuelta en suavidad. Luego se volvió hacia su escritorio y sacó un pequeño sobre que guardaba para la correspondencia con su sobrina. En el reverso anotó una lista. «La deuda es real o inventada». Fragmento de carta. «Volveré a llamar si no importa no Petherbridge». «Culpa u obediencia». La señora Dane protegiéndola, ¿quién? Su pluma se detuvo después de la última pregunta, como si no quisiera descansar. Por la mañana, la nieve había aumentado, convirtiendo el cementerio en un campo de lino doblado. El pueblo amaneció apagado, sus conversaciones amortiguadas por la tormenta. A las 11, el inspector llegó de nuevo a la puerta de la señorita Marple, pateando el suelo. «Acabo de llegar de la vicaría», anunció. «El médico dice que la señora Petherbridge se recuperará. Por suerte para ella, no hubo suficiente clonidina para terminar el trabajo. ¿Se lo tomó ella misma? Eso parece. Dijo que no podía vivir con la desgracia, pero antes de desmayarse anoche, murmuró algo sobre que no pretendía matarlo, solo para que dejara de gritar». La mirada de la señorita Marple se agudizó. Entonces estaba gritando, al parecer. El vicario afirma no haber oído nada, pero la señora Dane admite que hubo una pelea cerca de la puerta de la sacristía. Pensó que era un mendigo pidiendo limosna. La señorita Marple se levantó, abrochándose el cardigan. «¿Me permitiría dar un paseo, inspector? Me gustaría volver a ver esa puerta». La nieve seguía cayendo cuando llegaron a la iglesia. Dentro, el aire se sentía pesado, impregnado de incienso frío y el aroma del pulimento. El inspector examinó el pestillo, murmurando algo sobre huellas dactilares, pero la atención de la señorita Marple se desvió hacia la base tallada del púlpito. Debajo, el suelo había sido fregado hasta quedar de madera pálida, con la veta apenas brillando. Sin embargo, un cuadrado de alfombra cerca del escalón había sido reemplazado, con costuras nuevas en el borde. Se arrodilló, tocando la costura. ¿Obra del ama de llaves? «Probablemente», dijo Cray. «Lo levantamos antes, pero no había nada debajo, limpio como un sermón». «Ah», murmuró la señorita Marple, «y a veces los sermones son demasiado limpios». Se enderezó y miró a su alrededor, en la penumbra de la nave. Cada banco brillaba idéntico, cada himnario apilado con devota precisión. Era una sala fregada no por santidad, sino por temor al juicio. Afuera, la nieve había disminuido de nuevo. El inspector encendió un cigarrillo. Si Petherbridge blandía ese candelabro, era pánico, no asesinato. Ya lo he visto antes, cuando un pobre diablo intenta acallar una discusión y la termina para siempre. La señorita Marple asintió pensativa. Quizás, aunque uno se pregunta cómo una mujer de su estatura logró golpear a un hombre tan certeramente en la sien sin levantarlo de las rodillas, y por qué prefirió el silencio a la explicación. Cray frunció el ceño.
¿A dónde quieres llegar? Solo que a veces la conciencia es prestada, dijo. Uno carga con la culpa de otro por un tiempo. Puede ser bastante inapropiado. La miró sin saber si reír. Si alguna vez te cansas de tejer, podrías colgar tu cartel junto al nuestro. Preferiría arreglar lo que la policía desentraña, respondió suavemente la señorita Marple. La dejó en la puerta, meneando la cabeza. Dentro encendió la lámpara y se quedó un momento contemplando el pequeño reloj de latón sobre la repisa de la chimenea. Su esfera pulida reflejaba su imagen una vez más, pero ahora notó que el cristal tenía una pequeña imperfección cerca del borde, una ondulación circular que distorsionaba todo lo que pasaba a través de él. Entonces, pensó, el reflejo no radica en lo que muestra, sino en el lugar desde donde uno se sitúa para verlo. Se giró hacia la ventana. El vicario cruzaba la plaza hacia la iglesia, con los hombros encorvados por el frío. Desde el camino opuesto, la señora Dane lo seguía a una distancia prudente. La visión despertó algo en la señorita Marple, una leve nota de tristeza, como un himno cantado ligeramente desafinado. Cuando desaparecieron detrás de los tejos, escribió su última entrada para la mañana. 2 personas que guardan un mismo secreto siempre van desfasadas. La punta de la pluma se detuvo, dejando escapar una gota de tinta oscura que se extendió lentamente, como una sombra bajo las palabras. La observó cómo se filtraba por el papel, oscureciendo hasta asemejarse a la marca que había visto en la mesa de la sacristía. En algún lugar afuera, una campana de iglesia probó una única nota incierta, y en la pausa que siguió, la mirada de la señorita Marple se elevó no hacia el sonido, sino hacia lo que no decía. El único timbre incierto aún temblaba débilmente en el aire, mientras la señorita Marple se alejaba de la ventana, con sus pensamientos atraídos hacia la iglesia como un hilo que aún no veía el final. La luz de la mañana era pálida y fría, filtrándose a través de las cortinas de encaje con el color del peltre sin pulir. Se puso el abrigo deliberadamente, como quien se prepara no para la compañía, sino para la verdad. Cuando salió, la plaza del pueblo estaba casi vacía. Solo la señora Finch, encargada de correos, barría la nieve del umbral con un vigor que denotaba orgullo cívico y curiosidad. «¡Qué asunto tan terrible, señorita Marple!», exclamó. «Dicen que el inspector está a punto de morir. La gente de la vicaría se calla como un ratón de iglesia». La señorita Marple le dedicó una leve sonrisa. «Los ratones de la iglesia, señora Finch, suelen ser más ingeniosos de lo que uno cree. Viven de migajas que otros pasan por alto. Cuando llegó al cementerio, el coche del inspector ya no estaba. La verja estaba abierta, con las bisagras rígidas por la escarcha. Cruzó el sendero, notando que nuevas pisadas empezaban a sobreescribir las viejas suelas anchas y pesadas, que no encajaban ni con el paso estrecho del vicario, ni con el paso ligero de Peter Lansing. Las siguió, no con prisa, sino con el suave ritmo de la costumbre, y descubrió que no conducían a la sacristía, sino al muro norte, donde un montón de yeso roto y una escoba se apoyaban torpemente contra la piedra. Alguien, al parecer, había estado haciendo una limpieza innecesaria. Un movimiento cercano atrajo su atención de nuevo a la señora Dane, arrodillada junto a una lápida. Quitaba la nieve de la inscripción. La imagen podría haber parecido piadosa de no ser por el temblor de su mano y la atención fija que prestaba a un trozo de tierra, como si buscara no el recuerdo, sino el escondite. «Buenos días, señora Dane», dijo la señorita Marple, con la suficiente alegría en la voz para disimular su intención. «Es tan diligente como siempre. La mayoría dejaría la nieve para limpiar». La esposa del vicario se enderezó, sobresaltada. «¡Ay, señorita Marple! ¡Qué susto me diste!». Estaba bien, pero la escarcha dificulta la lectura de las letras. En efecto. Y sin embargo, uno siempre lee mejor cuando ya conoce las palabras. La mirada de la señora Dane se desvió. «El inspector estuvo aquí antes», dijo rápidamente. «Tomó las llaves de la sacristía. Supongo que quiere echar otro vistazo». «Tiene toda la razón», respondió la señorita Marple.
Las cerraduras tienen una forma especial de contar historias que sus dueños olvidan. La señora Dean soltó una risita forzada y se dio la vuelta para irse. Pero al pasar rozándose, una esquina de un pergamino doblado se deslizó de la página del libro de la iglesia enguantada, arrancada con cuidado de la encuadernación. La señorita Marple se agachó para recogerlo. «¿Se te ha caído algo, querida?» La mujer se quedó paralizada, palideciendo. «Oh, gracias», balbuceó, reprimiendo la sonrisa con una sonrisa demasiado radiante. «Solo una nota para mi marido». Y se alejó rápidamente, dejando una huella nítida en la nieve con sus botas. La señorita Marple se quedó inmóvil un buen rato, escuchando el leve crujido que se alejaba hacia la vicaría. Luego volvió a mirar la lápida que la señora Dane había estado limpiando. El nombre estaba medio oculto por el hielo, pero la fecha era clara. 584, 1936. El difunto padre del vicario, quien fuera rector de Santa Mildred. Ella lo recordaba bien, un hombre serio en cuestiones de dinero, cuyos libros de contabilidad habían sido la comidilla de la parroquia mucho después de su fallecimiento. Al regresar a casa, encontró al inspector Cray esperándola junto a la puerta, con la gorra calada para protegerse del viento. «Pensé que me ahorraría el paseo», dijo. «Acabamos de recibir noticias de Londres otra vez. El socio de Pembury en esa empresa de muebles ha desaparecido. Parece que la pareja estaba chantajeando a varios clientes con recibos falsos». «¡Qué desafortunado!», murmuró la señorita Marple. «El chantaje es como el moho que se extiende donde quiera que la moralidad húmeda lo permita». Cray soltó una breve carcajada. «Tiene usted un don para la poesía, señora. Pero eso significa que uno de sus respetables aldeanos podría haber estado pagando para silenciarlo. El vicario lo niega todo, pero no estoy tan seguro de su esposa. Está nerviosa como un gorrión». La señorita Marple lo miró con dulzura. Un gorrión solo se pone nervioso cuando su nido está cerca. Él frunció el ceño sin entender. «¿Qué significa?» «Solo uno protege lo que construye, inspector, aunque el edificio no sea del todo suyo». Cray suspiró y cambió de estrategia. «El informe del forense ya está disponible. El golpe mató a Pembury al instante, pero había fibras de lana atrapadas en la herida, de un rojo oscuro, como el paño del púlpito del vicario, y restos de solución limpiadora. Nuestra ama de llaves frotó más de lo que creía». «O quizá exactamente lo que sabía», dijo la señorita Marple en voz baja. La miró con los ojos entrecerrados. «¿Crees que está protegiendo al vicario?» «Posiblemente, aunque proteger y servir se confunden fácilmente en hogares donde la devoción reemplaza a la comprensión». Cray resopló. «Los tendré a ambos mañana. Alguien se resbalará». La señorita Marple lo vio marcharse y el rugido del motor se desvaneció en el viento. Se volvió entonces hacia su salón, donde el tic-tac constante del reloj acompañaba sus pensamientos. El patrón se formaba ahora sutil pero visible, como hilos que emergen bajo el hilo de una aguja. Lo que la intrigaba no era la culpa, sino la colaboración con la facilidad con la que la bondad podía ayudar al mal bajo el nombre del deber. Esa tarde hizo una pequeña visita social en la vicaría, llevando una cesta de bollos como camuflaje natural. La señora Dane la recibió en el salón, pálida y distraída. «Es usted muy amable», dijo con voz débil. «Hemos tenido tantas visitas que es agotador». «El dolor siempre despierta compasión», dijo la señorita Marple, acomodándose en el sillón. «Y chismes, por supuesto». La otra mujer se estremeció. «La gente es cruel. Solo curiosidad. La crueldad requiere imaginación». Entonces entró el vicario, con expresión cansada pero amable. «Señorita Marple, qué atenta. Mi esposa no ha comido en todo el día». La señorita Marple sonrió. «Debería insistir, señor Dane. Una casa no puede subsistir solo con ayuno y oración». Soltó una risita débil y luego se disculpó para ir a ver a un feligrés en la puerta. En cuanto la puerta se cerró, la compostura de la señora Dane se quebró. «No puedo soportarlo mucho más», susurró. «Cada crujido del suelo me hace sentir juzgado». La señorita Marple se inclinó hacia adelante, con un tono más suave que el vapor del té. «Querida, el juicio no siempre es externo. A veces es solo el eco del propio silencio». La mano de la mujer temblaba en su regazo. «Si te lo dijera algo en confianza, ¿lo mantendrías?» «Eso dependería», dijo la señorita Marple en voz baja, «de si el relato salvó un alma o simplemente otra reputación». La señora Dane respiró hondo, pero antes de que pudiera hablar, la puerta principal se abrió de nuevo con un ruido de botas y una disculpa murmurada. Peter Lansing apareció en la puerta, con el sombrero en la mano. «Perdóname», dijo, sonrojándose. «El vicario me pidió que se la devolviera.
Me ofreció una llave pequeña, la de la sacristía. El silencio que siguió fue frágil, tenso como un alambre. La señora Dane miró la llave como si brillara. «¿La encontraste?», susurró. Peter dudó. Estaba en el himno. Pensé, bueno, me pareció bien traerlo de vuelta. Los ojos de la señorita Marple se posaron en el metal brillante, luego en la tenue veta roja cerca de su proa un hilo de lana, casi invisible a menos que la luz lo captara. «Tienes toda la razón, querido muchacho», dijo ella amablemente. «Las llaves abren más que puertas». Su mirada se alzó hacia la señora Dane, cuyos labios se separaron en silencio. Afuera, la campana de la iglesia empezó a sonar lenta y pausadamente para la oración vespertina, cada nota mesurada, decorosa, ineludible. El tañido de la campana de la iglesia resonó por los muros de la vicaría como un juicio sólido. La mirada de la señora Dane permaneció fija en la pequeña llave que Peter sostenía con la mano temblorosa, con una expresión entre el horror y el alivio. La señorita Marple, observando desde su silla junto a la chimenea, vio cómo la compostura de la mujer se desmoronaba poco a poco, como el yeso cediendo a la humedad. «Es extraño», dijo Peter vacilante. «Creí que la puerta de la sacristía estaba cerrada esa noche. Sin embargo, este pozo de llaves debió de estar aquí desde siempre». La señora Dane dio medio paso adelante, con la mano suspendida. «¿Puedo verla?». Se lo puso en la palma de la mano, y por un instante ella se quedó mirándolo, con el tenue hilo de lana roja aún adherido al metal. Entonces, de repente, se giró hacia el fuego, dándoles la espalda. «Lo mantendré a salvo», murmuró. La señorita Marple se levantó lentamente, con la mirada fija en la luz del fuego que brillaba sobre el atizador de latón. «El lugar más seguro para una llave», dijo con dulzura, «suele ser el más visible. Las cosas escondidas suelen encontrar el camino a casa». La señora Dane no respondió. Sus hombros se hundieron ligeramente y la habitación se sumió en un silencio perturbado, solo por el tic-tac del reloj de la repisa. Peter se removió, inquieto. «Mejor me voy. Mañana hay ensayo del coro, si es que todavía queda». La señorita Marple sonrió levemente. «Siempre habrá himnos, querida, incluso cuando nadie se atreva a cantarlos». Después de que se fuera, la señora Dane se hundió en la silla de enfrente, con la llave aún apretada. «Ojalá todo esto parará», dijo en voz baja. «Cada sonido, cada pregunta. Creía que la bondad nos protegía de esas cosas. Pero no es así, ¿verdad?». La señorita Marple la miró con silenciosa compasión. «La bondad protege muy poco. Se limita a observar, esperando que alguien tenga el valor de actuar en consecuencia». A la mujer se le hizo un nudo en la garganta. «¿Crees que me falta coraje?». «Creo», respondió la señorita Marple, «que el coraje adopta muchas formas. El silencio, por ejemplo, puede parecer virtud, pero a menudo favorece más a la cobardía». La señora Dane agachó la cabeza. «No lo entiendes. He vivido toda mi vida intentando que todo fuera perfecto. La parroquia, nuestro matrimonio, la casa. Pensaba que si todo brillaba, nadie vería las grietas que había debajo. Y sin embargo», dijo suavemente la señorita Marple, «las grietas son las que permiten que la verdad respire». Las palabras parecieron perturbar profundamente a su oyente. La señora Dane se levantó bruscamente, llevándose una mano a la sien. «Por favor, váyase, señorita Marple. Estoy cansada. No soporto otra indagación del alma. Como desees, querida mía». La señorita Marple se despidió con serenidad, aunque su mente no estaba nada tranquila. Al salir al frío, oyó un leve ruido a sus espaldas, el sonido del atizador, golpeando el guardafuegos. Pensó que el fuego se había avivado con demasiada violencia. Afuera, el crepúsculo se había espesado, el cielo cubierto de nieve una vez más. La iglesia se alzaba como un centinela, su torre oscura contra el cielo blanqueado. Al otro lado del callejón, el inspector Cray hablaba con el policía junto a su coche. Al ver a la señorita Marple, levantó una mano. «Buenas noches, señora. Ha vuelto a la vicaría, ¿verdad? Vaya que se mueve. Hay que hacerlo, inspector. La verdad nunca llega por cortesía». Sonrió y luego se puso serio. «Hemos rastreado la lana que encontramos en el candelabro. Proviene del mantel del púlpito, claro. Pero aquí está la curiosidad. Hay un segundo hilo mezclado. Azul, no rojo. Parece parte de una bufanda». La señorita Marple arqueó las cejas. «¿Lana azul? Qué curioso. Los niños del coro visten de rojo, ¿no?». «Sí, lo hacen. Solo una persona en esa casa viste de azul, un joven organista». Su tono era suave. «¿Peter Lansing?». «Vaya, es un alma nerviosa, pero los nervios no suelen llevar a un asesinato». «Tal vez no,
dijo Cray con gravedad, pero son buenos cómplices. Se quitó el sombrero y se dirigió a la posada, dejando a la señorita Marple sola con sus pensamientos. Volvió lentamente hacia la iglesia, notando cómo la nieve comenzaba a sentarse en los escalones de piedra. En algún lugar del interior, el leve zumbido de los tubos del órgano susurraba como un viento lejano. Alguien, al parecer, estaba practicando en la oscuridad. Entró en silencio, empujando la pesada puerta. El interior estaba en penumbra, el aire impregnado de humo de vela y un ligero aroma a pulimento. Peter estaba sentado en el banco del órgano, con las manos apoyadas en las teclas, sin emitir ningún sonido. «¡Qué melodía tan solemne!», dijo la señorita Marple suavemente. Saltó, girándose. «No te oí entrar. Rara vez lo hacemos cuando escuchamos nuestra conciencia». Peter apartó la mirada, con la cara enrojecida. «Ahora todos creen que lo hice yo, ¿no? El inspector, los aldeanos, todos». «Lo que importa», dijo la señorita Marple, «es lo que usted piensa». Soltó una risa baja y amarga. «Creo que nunca debía haber venido. Solo quería tocar música. No pretendía ver lo que vi». Su mirada se agudizó. «Entonces, tú hizo ver algo». Dudó un momento y asintió. «Esa noche, después de las vísperas, devolví mis guantes. La puerta de la sacristía estaba entreabierta. Vi a la señora Dane allí con ese hombre. Parecía asustada, acorralada. Él dijo algo que no podía oír, y luego levantó la mano como si fuera a golpearla. Se interrumpió presionando las palmas contra los ojos. Corrí. No era mi intención. Pero cuando regresé, ella ya no estaba, y él yacía allí». La señorita Marple lo observó durante un largo instante, con expresión indescifrable. «¿Y el candelabro? No lo toqué. ¡Lo juro!». Pero más tarde, cuando fui a buscar al sacristán, encontré a la señora Petherbridge limpiando cerca del púlpito. Dijo que había habido un accidente. Me dijo que olvidara lo que había visto. «La señora Petherbridge es una mujer leal», murmuró la señorita Marple. «Demasiado leal, quizá». Peter se estremeció. «Si me hubiera quedado, quizá aún estaría vivo». La señorita Marple le puso una mano suave en el brazo. «La culpa tiene muchos adoptados, querida, pero solo un verdadero padre». Él levantó la vista, desconcertado. «¿Qué quieres decir?» «Solo que esa verdad rara vez se da en un solo acto. Es una secuencia, como las notas de un himno. Si se toca mal, toda la melodía resulta engañosa». El chico asintió, sin comprender, pero aún así se sintió reconfortado. Cuando él se fue, ella permaneció en los bancos, con el frío filtrándose por el suelo de piedra. Miró hacia el púlpito, el centro de la virtud, ahora escenario del engaño. La luz vacilante de las velas proyectaba sombras gemelas sobre los escalones, una alta y angulosa, la otra pequeña y encorvada, como si los vivos y los culpables se arrodillaron juntos en una oración incómoda. Al darse la vuelta para irse, un tenue destello en el suelo le llamó la atención una gota oscura que contrastaba con la madera pálida. Se inclinó para tocarla. No era sangre ni pulimento, sino cera. Cera azul de vela. No había habido velas azules en Santa Mildred desde el Adviento. Se enderezó. Su aliento era una neblina en el aire gélido. El patrón se acentuaba. No era solo la culpa la que buscaba ocultarse en esta aldea, sino también el amor torpe, secreto y peligroso como el pecado mismo. Afuera, la nieve había cesado. La luna se desplegó entre las nubes, dejando un gélido rayo de luz directo a la puerta de la vicaría. La señorita Marple lo siguió lentamente, con la mirada serena y los pensamientos tan precisos como el tic-tac del reloj que esperaba en su salón. El pálido rastro de la luna guió a la señorita Marple por el camino de la vicaría, su luz plateada satinada a la nieve. Su respiración llegaba suavemente en la quietud, aunque sus pensamientos fluían con firmeza. Dentro de la casa, una sola ventana aún iluminaba el pequeño estudio que daba al recibidor. Golpeó suavemente, y tras una pausa, la cortina se apartó. El rostro de la señora Dane apareció, pálido y cauteloso, como si hubiera estado esperando una visita completamente distinta. «¿La señorita Marple está a esta hora?» «Perdóname, querida», dijo con la dulzura que siempre precedía a sus preguntas más inoportunas. «Pero he aprendido que la verdad rara vez cumple su hora de visita». La señora Dane dudó antes de abrir la puerta. El calor de la vicaría resultaba sofocante después del aire nocturno. El fuego ardía débilmente, pero su calor traía un ligero aroma a papel quemado. En la chimenea yacía un pequeño montón de ceniza, demasiado deliberado para ser accidental. «Has estado quemando cartas», dijo la señorita Marple suavemente. La esposa del vicario se puso rígida. «Viejas cuentas.
Solo causan dolor si se conservan. Ah, sí, murmuró la señorita Marple acercándose a la chimenea. El dolor es un recuerdo incómodo, pero suele persistir, incluso después de que el papel se haya ido. La compostura de la señora Dane flaquea y se gira hacia el aparador, donde había una licorera y 2 copas medio llenas. ¿Le apetece un poco de jerez? La señorita Marple declinó con un leve movimiento de cabeza. No, gracias. Vengo porque creo que he perdido un fragmento de un libro de contabilidad. La mujer se quedó paralizada. ¿Lo encontraste? Lo vi, y la señorita Marple lo corrigió. Parecía referirse al fondo de la iglesia, aunque la tinta estaba curiosamente manchada, como si hubiera sido enmendada. Durante un largo momento la señora Dane no dijo nada. Luego se sentó de repente, con las manos apoyadas en las rodillas. Es usted muy observadora, señorita Marple, demasiado observadora para su tranquilidad. El inspector pronto descubrirá lo que has adivinado. Creo que el inspector descubrirá lo que espera, respondió la señorita Marple. Sin embargo, la expectativa es un pobre sustituto del discernimiento. La señora Dane alzó la vista para encontrarse con la suya, cansada y derrotada. ¿Crees que soy malvada? Todos lo creen. Pero no era maldad. Era desesperación. La desesperación, dijo la señorita Marple en voz baja, ha sido el comienzo de muchos pecados y la excusa para muchos más. El reloj de la repisa dio las 9:30. En algún lugar sobre ellos, los pasos del vicario se oían débilmente. Estaba despierto, pues, compartiendo la inquietud de su esposa. Afuera, la nieve había empezado a caer de nuevo, golpeando suavemente las ventanas como dedos instando a la confesión. La voz de la señora Dane llegó por fin, débil y rápida. Venía a extorsionar. Dijo que sabía de los fondos faltantes. Solo había movido la suma para cubrir una deuda parroquial temporalmente, lo juro. Pero amenazó con decirle al obispo que deshonraron a mi esposo. Le ofrecí pagarle lo que quería. Él solo rió. Ella tragó saliva. Entonces llegó Peter. Vio al hombre levantar la mano. Le dije que fuera a buscar ayuda, pero corrió. Pensé que Pemberley lo seguiría, pero no lo hizo. Se giró hacia mí. Yo lo empujé. Resbaló. El tono de la señorita Marple no cambió. ¿Al púlpito? Sí, susurró la señora Dane. Se golpeó la cabeza. Había mucha sangre y mucha sangre. Me quedé paralizado. Entonces llegó la señora Petherbridge. Lo vio todo. Dijo que se encargaría, limpiaría la mancha y ocultaría lo que se pudiera ocultar. Dijo que el Señor perdona lo que la ley no puede entender. La señorita Marple asintió lentamente, con expresión indescifrable. Y tú se lo permitiste. Fui una cobarde, dijo la señora Dane. La dejé cargar con el pecado. Pero insistió. Dijo que frenaría hasta que la iglesia volviera a brillar. Dijo que el mundo seguiría siendo decente si todos conservamos nuestros lugares. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Y usted le creyó. Yo necesitaba hacerlo. Las 2 mujeres permanecieron sentadas en silencio, mientras el reloj avanzaba con paso firme y el fuego se apagaba. El aire parecía dosificarse con un alivio tácito y su gemelo, el remordimiento. Debes decírselo al inspector, dijo finalmente la señorita Marple. La señora Dane negó con la cabeza, un gesto breve y exhausto. ¿Y entonces qué? Mi marido arruinado, sospechaba Peter. La señora Petherbridge deshonrada. El pueblo nunca lo perdonará. Las apariencias, señorita Marple, son todo lo que tenemos. La señorita Marple se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la iglesia se alzaba pálida contra la tormenta. Su aguja era un dedo que apuntaba a la nada. Las apariencias, dijo en voz baja, son como espejos, muestran lo que tienen delante, pero nunca lo que hay detrás. Llamaron a la puerta bruscamente, como un oficial. La señora Dane se llevó las manos a la garganta. Es el inspector. La señorita Marple se giró. Es mejor afrontar la luz del día, querida, que esperar a que la oscuridad te interrogue. Cuando Cray entró, el calor parecía desvanecerse. Saludó brevemente a la señorita Marple y luego a la señora Dane. Buenas noches, señora. Lamento interrumpir de nuevo, pero hemos confirmado algunos asuntos. El telegrama del señor Pemberley, uno de ellos, estaba dirigido aquí, a usted. Los labios de la señora Dane se separaron, pero no salieron palabras. Amenazaba con exponer las entradas falsas en los libros parroquiales, continuó Cray. Pero hay más. Su maleta, escondida en el cobertizo de herramientas, contiene borradores de cartas para su marido. Chantaje, claro como la luz del día. El vicario apareció en la puerta, pálido como su cuello. Pero yo nunca... Así es, dijo la señorita Marple en voz baja.
Las cartas estaban dirigidas a usted, pero eran para ella. Cray frunció el ceño. ¿Qué significa? La señorita Marple lo miró a los ojos con la serena certeza de quien ha visto demasiada humanidad como para sorprenderse, lo que significaba que el señor Pembury había descubierto el desvío de fondos eclesiásticos por parte de la señora Dane, e incluso imaginaba que podría aprovecharlo de más de una manera. Su muerte, creo, fue accidental, pero la ocultación no. El inspector se volvió hacia la señora Dane, cuyo rostro se había quedado inmóvil, casi sereno. ¿Es cierto? No respondió directamente. Quería proteger lo poco de bondad que nos quedaba, dijo en voz baja. Solo deseaba silencio. Cray exhaló con fuerza, frotándose la nuca. Necesitamos una declaración completa, señora. Mejor descanse por ahora. Hablaremos mañana. Salió de la habitación, murmurando algo a su agente. El vicario lo siguió aturdido, dejando a la señorita Marple y a la señora Dane solas una vez más. «Has hecho lo que debías», dijo la señorita Marple al cabo de un momento. «Ahora viene lo que debes hacer». La señora Dane esbozó una leve sonrisa desesperada. «Lo dices con naturalidad». «Oh, nada humano lo es jamás», respondió la señorita Marple, dirigiéndose a la puerta. «Pero la verdad, una vez descubierta, no se desintegra tan rápido como la mentira. Mantiene su forma, incluso en la oscuridad». Salió a la noche. El aire estaba denso por la nieve que caía, envolviendo al mundo en una falsa paz. Al otro lado de la plaza, las vidrieras de la iglesia brillaban tenuemente, y dentro, la cera azul que había visto antes ardía de nuevo, una vela solitaria olvidada después de las vísperas, con su llama vacilante como si se resistiera a apagarse. La señorita Marple se quedó observándola hasta que la luz se apagó, dejando solo el reflejo de su propia pequeña figura en el cristal frágil, persistente y completamente desilusionada. Entonces se dirigió a casa, con el crujido de sus pasos firmes en el silencio. En algún lugar detrás de ella, una puerta se abrió y una voz comenzó a llorar, no fuerte, sino con el cansancio de alguien que por fin había dejado de fingir que rezaba. La mañana llegó gris y pesada, como si el propio cielo desaprobara lo que la luz del día debía revelar. Una neblina baja se aferraba al cementerio, suavizando los bordes, apagando la verdad. Sin embargo, dentro de Santa Mildred, el aire era casi áspero, con un brillo y una culpa recién manifestada. El inspector Cray estaba de pie cerca de la barandilla del presbiterio, con el cuaderno cerrado y la expresión dibujada en una fatigosa determinación. El vicario se arrodilló en el primer banco, con la cabeza inclinada, no en señal de oración, sino con incredulidad. Su esposa estaba sentada a su lado, con las manos juntas, su postura tan correcta como siempre, aunque su rostro, en reposo, parecía de cristal que podría romperse si uno hablaba demasiado alto. La señorita Marple entró silenciosamente, golpeando el suelo con su paraguas antes de plegar. El sonido atrajo la atención de Cray. Asintió brevemente, sin hostilidad ni agradecimiento. Tenía razón, señora, en casi todo. Su declaración ahora concuerda bastante bien con la evidencia. Me siento aliviada, dijo en voz baja, aunque no contenta. Pasó el pulgar por el borde de su cuaderno. Ella admite que Pembury se cayó. No hay discusión al respecto. Él la amenazó, ella la empujó, él golpeó el escalón. Peterbridge entró, encontró el cuerpo y decidió limpiar el pecado mismo. Entre ambos casi lo hicieron parecer deliberado, pero limpiar demasiado los delató. La señorita Marple inclinó la cabeza. La culpa rara vez es pulcra, inspector. Deja rincones intactos. Sonrió con humor. Bueno, el magistrado lo resolverá. Probablemente homicidio, quizás solo encubrimiento. Habrá que auditar los fondos de la iglesia, claro. Toda la parroquia hablará durante un año. Ah, murmuró. Hablar es lo que hacen los pueblos en lugar de perdonar. Cray miró hacia el púlpito. Extraño, ¿verdad? Asesinato en la casa de Dios. He visto muchos crímenes, pero este bueno se siente diferente. Porque ofende nuestra noción de orden, dijo. Esperamos el mal en los callejones, no en los bancos de la iglesia. Sin embargo, se infiltra donde la decencia es más densa y el esmalte es un excelente espejo. Cerró su cuaderno repentinamente incómodo. Supongo que lo escribirás en tu diario. Quizás, respondió ella. Pero no los hechos esos pertenecen a la policía. Solo registro las maneras en que la gente se engaña a sí misma. Cuando se fue, la iglesia volvió a sumirse en un silencio, de esos que zumban débilmente tras el fin de la obra. La señorita Marple se acercó al púlpito, apoyando una mano enguantada en la barandilla.
Bajo la alfombra recién colocada, las tablas relucían pálidas, pulidas hasta el brillo de una conciencia. Se inclinó ligeramente, observando la veta. «¿Cuánto nos esforzamos?», susurró, «para borrar las huellas de nuestra propia humanidad». Detrás de ella, una voz suave dijo: «Ahora está más limpio que nunca». Se giró. La señora Petherbridge estaba cerca de la puerta de la sacristía, envuelta en un chal, con el rostro demacrado y pálido, pero extrañamente tranquila. «Me han dejado salir un rato», dijo. «El médico dice que me recuperaré. Pensé en ver los candelabros antes del servicio de mañana». La señorita Marple la miró con dulzura. «¿Incluso después de todo lo sucedido?», la mujer asintió. «Es lo que hago. No puedo dejar que el latón se deslustre, digan lo que digan». No había amargura en su voz, solo una simple verdad que la hacía casi insoportable. «No debes echarte toda la culpa», dijo la señorita Marple. «Intentaste proteger lo que amabas». La señora Petherbridge levantó la vista bruscamente. «¿Proteger? Ay, no, señora. Estaba enfadada. Enfadada con él por venir, enfadada con ella por tenerle miedo, enfadada por la vergüenza que eso derramaré sobre la parroquia. Así que limpié. Así es como la ira se disipa con agua y jabón». Soltó una risita entrecortada que sonó más como un sollozo, disfrazado de obediencia. Lo llaman borrar el pecado, pero solo lo hunde más en la madera. Aún lo veo cuando me da la luz. La señorita Marple extendió la mano y tomó brevemente la de la mujer. «Ya has pulido suficiente para toda una vida, querida». Los ojos de la señora Petherbridge se llenaron de lágrimas, pero no se derramaron. Quizás. Pero el vicario y su esposa fueron amables conmigo. No los veré más avergonzados de lo que ya están. La gente se olvida más rápido cuando brillan los bancos. Se dio la vuelta antes de que la señorita Marple pudiera responder, su pequeña figura contra el alto muro de piedra. El olor a cera de abejas la seguía, tenue y arrepentida. Afuera, el pueblo ya bullía con rumores. El cartero le susurró al tendero que el sacristán fingió barrer el camino 2 veces. Sin embargo, sus tonos habían cambiado, ya no era indignación, sino la suave fascinación reservada para la tragedia, ahora contenida. La señorita Marple se detuvo en la entrada del cementerio, observando a 2 niños que formaban una figura torcida con la nieve junto al muro de la iglesia. Se rieron, un sonido brillante y limpio que contrastaba con la monotonía del día. Le recordó la rapidez con la que la inocencia regresa una vez que se le da nombre a la culpa. En la vicaría la escena era aún más tranquila. La señora Dane estaba sentada en el salón, pálida e inmóvil. El vicario estaba de pie junto a su silla, con una mano sobre su hombro, ambos rodeados por una quietud que no era ni paz ni reconciliación. La señorita Marple se detuvo en el umbral. «He venido», dijo en voz baja, «no a traer ningún sermón, solo un poco de verdad. Tiende a perdurar si uno la ignora». El vicario asintió débilmente. «Ha sido usted amable, señorita Marple. No merezco amabilidad». «El merecimiento rara vez entra en juego», dijo. «Lo ofrecemos porque, de lo contrario, nadie lo recibiría». La señora Dane levantó la vista. «¿Lo harán?» «La ley será misericordiosa», dijo la señorita Marple. «Los hechos hablan de infortunio, no de malicia. Pero la misericordia, señora Dane, tiene su precio. Hay que vivir honestamente después de aceptarla». Los dedos de la mujer retorcieron el encaje de su pañuelo. «Creía que la bondad era una armadura», susurró. «Toda mi vida intenté que así fuera. Pero es solo cristal, ¿verdad? Transparente hasta que se rompe». La señorita Marple sonrió con dulzura, aunque su mirada era seria. «Quizás. Pero incluso los cristales rotos pueden reflejar la luz». Poco dijeron después de eso. Cuando la señorita Marple se despidió, el vicario la acompañó hasta la puerta, con paso lento e inseguro. «¿Cómo se empieza de nuevo después de algo así?», preguntó en voz baja. «No se empieza», respondió. «Se continúa. La diferencia es sutil, pero salva muchas almas». Él pareció desconcertado, pero aún así le dio las gracias. El domingo siguiente, las campanas de Santa Mildred volvieron a sonar. El servicio tuvo poca asistencia a la curiosidad y la conciencia rara vez compartían un banco. La señorita Marple se sentó cerca del fondo, su pequeña figura casi perdida entre la madera tallada. El vicario pronunció un sermón sobre el perdón, mesurado, tembloroso y dolorosamente sincero. La señora Dane, velada, se sentó en su lugar habitual, con los ojos cerrados no en señal de oración, sino en una especie de aceptación más silenciosa, quizás, o de agotamiento. La señora Petherbridge se movía discretamente por el pasillo lateral, enderezando los himnarios, sin que las miradas que la seguían perturbaran sus movimientos.
Cuando la congregación se levantó para cantar, la primera estrofa titubeó. Entonces, inesperadamente, la voz del joven Peter se alzó sola, un tenor claro y firme que llevó la letra hasta las vigas. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. Quienes son probados por nuestros enemigos, uno a uno, los demás se unieron. La armonía llenó la iglesia no con alegría, sino con firmeza. La señorita Marple sintió que algo en su pecho se aflojaba, aunque no se rompía. Después, al salir, se encontró con el inspector Cray junto a la puerta. Parecía pensativo, algo inusual en él. «Qué paz tan extraña, ¿verdad?», dijo. «El único que vale la pena tener», respondió ella. Encendió su cigarrillo y miró de reojo la torre de la iglesia. «Sabes, antes pensaba que la verdad se basaba en hechos. Ahora creo que se trata principalmente de lo que la gente puede soportar decir en voz alta». La señorita Marple sonrió levemente. «Entonces es usted más sabio que la mayoría de su profesión, inspector». Sonrió, se tocó el sombrero y siguió caminando por el callejón. Se quedó un rato, observando a los niños perseguirse sobre la nieve, donde las primeras huellas de la mañana ya se habían desdibujado. La vida, implacable en su continuidad, se reafirmaba. Sin embargo, bajo ese bullicio cotidiano, podía sentir la inquietud que nunca desaparecería, el desvanecimiento temblor moral, como el eco de aquel primer suspiro cuando la mano fue encontrada bajo el púlpito. Esa noche, de ese vuelta en su cabaña, se sentó junto al fuego con su labor de punto y su cuaderno abierto sobre la mesa. La entrada que escribió era más larga que la mayoría. La gente cree que la maldad es rara y la bondad común. Es al revés. La bondad, auténtica y silenciosa, se esconde en los rincones y sobrevive solo por casualidad. La maldad prospera en la respetabilidad porque ha aprendido buenos modales. El peligro no reside en las malas acciones, sino en las conciencias limpias que borran la evidencia de ellas. El diablo, si viene a tomar el té, se pondrá guantes y agradecerá el azúcar. Cerró el libro, juntó las manos y escuchó el suave y constante tic-tac del reloj. Afuera, la campana de la iglesia dio las 8, decorosa y familiar. El sonido se extendió por todo el pueblo, sin acusación ni bendición, solo recuerdo. La señorita Marple sonrió levemente en silencio. «Las apariencias engañan», murmuró. «Pero a veces, cuando la luz es benigna, nos dicen lo justo». El fuego crepitaba suavemente, la nieve volvía a caer, y una paz imperfecta, humana y por tanto genuina, se instaló por fin en Santa Mildred.